cariñoso y afectuoso saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos nuestros queridos auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de este precioso devocional diario. La serie que veremos esta semana lleva por título Para que sean uno, como nosotros somos uno. El verso de oración hoy lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Los invitamos a disfrutar, a orar este versículo en el Espíritu. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor Jesús, que el Señor nos libre de amar este mundo. No améis, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oh amado Padre Celestial, le damos gracias nuevamente porque estamos aquí. Hoy comienza una semana más, y queremos comenzar en el Espíritu. Por eso rogamos a nuestro Padre Celestial, rogamos en el nombre del Señor que podamos permanecer más tiempo en el Espíritu, que podamos tener el discernimiento de las cosas que son de Dios y las cosas que pertenecen a este mundo. No queremos amar el mundo, ni que el mundo nos ame a nosotros. Líbrenos, Señor. Queremos que se cumpla su palabra. Que el mundo nos aborrezca, que el mundo nos odie, no nos importa. Pero queremos amarle a usted por sobre todas las cosas. Y jamás amar este mundo, porque este mundo va a un precipicio. Este mundo va cayendo directamente al infierno. Y nosotros fuimos sacados de este mundo. Alabado sea su nombre, porque hoy tenemos el amor del Padre. Amén. Hoy presentamos No améis al mundo. Esta semana, queridos amigos, concluiremos con la comunión del Evangelio de Juan, capítulo 17, que nos habla de la oración del Señor Jesús en aquella última noche que estuvo en esta tierra con sus discípulos. Sabemos la importancia de esta oración porque el Señor en los capítulos anteriores, desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 16, el Señor en aquella última noche habló muchas cosas a sus discípulos. Que todos podamos ir a las Escrituras y leer estos capítulos. Él estaba a punto de dejar este mundo y comenzaría una nueva era, porque Él cumpliría la obra de redención y su relación con sus discípulos cambiaría para siempre. Ya no sería una relación física, ya no sería más una relación o una presencia humana para ver al Señor o seguir viéndolo en el cuerpo. Más sería algo totalmente espiritual, algo con una realidad espiritual. Y en nuestra comunión de esta oración no se centró en los aspectos doctrinales, sino en los aspectos de lo que podemos aprender de la vida del Señor. Es decir, no vimos los aspectos como si fueran de la ley, de guardar algo, hacer algo, alguna ordenanza. No estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es el corazón del Señor. Estamos aprendiendo de la vida del Señor en este capítulo de Juan 17. Cómo es que el Señor oró íntimamente al Padre
en secreto, pero ese secreto fue traspasado a nosotros, porque hoy conocemos esa intimidad de esa oración. Y es para que podamos aprender de la oración que el Señor hizo, saber, conocer lo que había en el corazón del Señor. En cuanto a sus discípulos, la esperanza, el deseo que el Señor tenía, es decir, la expectativa que el Señor tenía de los discípulos. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué acontecería con ellos? Hoy, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Pues el Señor está orando. Esa oración también es para usted, también es para mí. Porque la Biblia nos muestra que hasta hoy el Señor intercede por nosotros. A menudo queremos saber el contenido de esta intercesión. Y en Juan 17 podemos conocer de manera real el contenido de la intercesión del Señor por todos nosotros. Esto, queridos hermanos, es muy importante. Es importante saber que el Señor se preocupa por ti y Él ora por ti. Esto es algo que nos reconforta y que también nos fortalece. Debemos creer que el Señor siempre está orando por nosotros y es por eso que tenemos que acercarnos a Él. En Juan capítulo 17, verso 14 dice: Yo les he dado tu palabra. Hoy estamos escuchando su palabra. El Señor nos ha dado su palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya hemos visto que por el hecho de que el Señor les dio su palabra a los discípulos, algo pasó en los discípulos. Pues es que hubo un cambio. Y el Señor dice así: les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El mundo comenzó a odiar a los discípulos. ¿Por qué? Porque primero no son del mundo. Como tampoco, dice el Señor, yo soy del mundo. Y en este versículo que podemos ver el poder que tiene la palabra de Dios. Esta es la segunda parte. Aquí hay un gran poder. Es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios es la que nos saca de este mundo, nos tira de este mundo y nos lleva a una esfera celestial, nos saca de la forma de vida de este mundo y nos lleva para un camino de vida espiritual, para un camino de vida celestial. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Señor ya está pronto para volver y la vida que tendremos será 100% espiritual, 100% celestial. Y por supuesto que con esto vemos mucho más claro que el mundo está en contra de Dios. La Biblia dice de una manera muy clara que es imposible para usted amar a Dios y amar al mundo. Esto está aquí en Juan, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Es el verso que orábamos al principio: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros no debemos amar el sistema del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proceden del Padre, mas proceden del mundo. Verso 17. Ahora, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece eternamente.
entonces podemos ver que el mundo está en contra del Padre, el mundo está en contra de Dios, y especialmente hoy. Hoy en día, en los días actuales, nosotros podemos ver lo que sucede en este mundo. Cómo en este mundo están quitando el nombre de Dios. Están quitando la palabra de Dios de todas las cosas. ¿No es así, queridos hermanos? Usted lo está viendo. Hoy se burlan de Dios. Se burlan del Señor. Hablan mal de Él y de los que siguen la fe, de los que creen en su palabra. Y esta es la realidad que estamos viviendo hoy en el tiempo del fin. Así dice el Señor en Juan 17, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor estaba a punto de dejar este mundo, y el Señor dijo que los discípulos no eran de este mundo, como también el Señor no era de este mundo, porque Él les había dado la palabra a los discípulos, y esta palabra que les había dado había causado que los discípulos fueran diferentes. ¿Es usted ahora diferente? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque recibimos su palabra. Los discípulos habían ganado las cosas divinas, porque habían ganado la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, no te pido que los saques del mundo. Y en el verso 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vamos a dar un ejemplo para ver mejor este punto. Cuando tenemos un barco en el agua o un barco en el mar, el barco está en el agua, pero el agua no está en el barco. Pero si un día esa agua entra en el barco, ¿qué es lo que pasa? Pues el barco se hunde. Entonces, nosotros hoy estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, como el ejemplo, nosotros estamos en el mundo, pero el mundo no está dentro de nosotros. ¡Aleluya! Porque en el momento en que el mundo entra en nosotros, ya sabemos, nos hundimos. ¡Que el Señor nos libre! Porque ahora lo que tenemos que hacer es llenarnos de su palabra. Alabado sea el Señor. Alabada sea su palabra santa. Hasta aquí llegamos hoy, en el comienzo de esta semana. Que todos podamos ser guardados. Que todos podamos recibir esta oración para ser cuidados. Cuidados del maligno, guardados del mal, del presente siglo malo, para que todos seamos llenos del Espíritu, llenos de la palabra del Señor, y con estas palabras vencer toda la maldad de este mundo. Alabado sea el Señor nuevamente. Que todos tengan una semana llena de alegría, llena de felicidad, porque el Señor nos sacó, nos quita del mundo, nos apartó del mundo para ser su especial tesoro. Amén. Renovado soy.